Primero que todo, muy buen día a quienes nos están escuchando y viendo a través de las plataformas de Capital Rock. Queremos dar la bienvenida a Líderes Capital Rock hoy, que estamos en un momento muy especial, en un momento muy importante para nuestro país, que está comenzando una discusión constituyente, de un proceso constituyente. Eh, Hay muy poca información, hoy día comenzó la franja electoral. Y para conversar de esto y de otras cosas más, estamos junto a Carol Aros Seguel, quien es candidata al Consejo Constituyente por la región de O'Higgins. Carol, muchas gracias por estar el día de hoy aquí en Líderes Capital Rock. Muchas gracias, Orlando, por la invitación. Por fin nos conocemos. Sí, y un gusto y que podamos conversar y sobre todo estamos muy rodeados de contingencia, que han sido días bastante complejos, semanas muy complejas a nivel Así es. nacional, ¿ya? Y primero que todo, antes de ir a la parte más de propuestas e ideas que ustedes quieren desarrollar, me gustaría saber quién es Carlos Aro Seguel, porque hay un concepto que me encantó y que me gustaría que profundizáramos, que tú eres hija de la meritocracia. Así Soy que hija de la eso, meritocracia. sí que si pudiéramos profundizar en eso. Bueno, les cuento más que nada de mí. Yo soy una mujer que siempre ha trabajado desde los 18 años, estudié y trabajé para poder sacar mi carrera. Estoy casada, tengo una hija. Eh, para salir adelante pasamos, siempre uno baila por la fea, con la bonita, con todo. Mm, Entonces soy una hija de la meritocracia. Yo soy muy orgullosa de mis antepasados porque sin el esfuerzo de ellos, desde mis ujú, padres, desde mis abuelos, yo no hubiese llegado a donde yo estoy. ¿En qué sentido? Cada uno dio un poco de sí para poder lograr lo que existe, lo que soy yo, la Carol. La meritocracia, ¿por qué lo digo que soy hija de la meritocracia? Porque cada paso que yo he dado en mi vida ha sido gracias a mi esfuerzo y gracias a la constancia mía y la conciencia mía para poder ir avanzando avanzando en la sociedad y avanzando también conmigo mismo y con mi familia. Yo soy la primera profesional también de mi familia, muy mm. orgullosos también de mí. Mi hermano también, él también fue, después siguió él, pero no quiso continuar con su carrera, entonces cada cual decide también, y soy también súper consciente de que cada cual puede elegir su camino y creo mucho en las libertades individuales y en la libertad en general. Para mí también, aparte yo de lo que yo creo mucho también que el ser humano y las personas es el centro de todo, sobre todo en política. Para mí, estar en este proceso es poner en el centro a la persona, más que al Estado y más que de Mm. cualquier otro interés partidista o bien o ideológico. Ahora, eso es muy importante porque quizá uno de los grandes conflictos que nosotros enfrentamos desde el punto de vista eh, social, desde el punto de vista también Mm, de la economía, es que se ha deteriorado el proceso de emprendimiento. Los emprendedores se ven muy, así es. eh, digamos, apretados económicamente a través de altas tasas de impuestos que se quieren instalar a través de reformas tributarias. Y me llama mucho la atención porque eh, una de las, y me gustaría saber si tú compartes esta posición, si los individuos no pueden desarrollarse para llevar una plena vida, el colectivo va a funcionar de mala manera y vamos a tener conflictos serios. Siempre, siempre, siempre. Acá, como tú has dicho, Orlando, efectivamente, a los últimos 20 años se ha generado un concepto de ser muy dependientes del Estado. Eso a mi parecer. Ujú, Yo me acuerdo que tenía 15 años cuando empezaron con dar el primer bono de invierno. Me acuerdo que claro, salían las noticias, no sé si tú te acuerdas que fue en ujú. la época de Bachelet uno donde decían, hoy, ¿cómo empezaban los economistas a decir, pero cómo les van a dar bono de invierno? Eso va a generar que mucho más gasto público, que qué sé yo. Y, y claro, ese fue el primer paso donde Chile también empezó a ser también un poco también dependiente del Estado. Yo encuentro que para mí buenas políticas públicas a veces no van en relación a darte bonos de una Mm, sensación cortoplacista.
Para mí las buenas políticas públicas son a más a largo plazo y es en darle la libertad y más espacios al individuo a desarrollarse en la sociedad. Pero ¿cómo yo lo hago? Para mí, lo más importante, por ejemplo, Mm, es tener la igualdad de oportunidades. ¿Y cómo lo logro? Es a través de la mm. educación. Ahora, La educación, bien. ahora, tú como en tu profesión de ingeniería en finanzas, yo me imagino que todo lo que tiene que ver con lo que es contabilidad o el famoso, hay un concepto que a mí me encanta, que es el accountability, que nosotros como chilenos no tenemos este accountability de decir, y recién hace muy poco se empezó a hacer, eh, en qué se gastan nuestros impuestos. Y ahora hay una alta preocupación sobre, bueno, que pareciera ser que este alto, los impuestos que estamos todos, que pagamos todos, están siendo mal administrados. Entonces, ¿cómo tú ves? Porque tú eres candidata al Consejo Constituyente y me gustaría saber definiciones sobre tu visión de Estado y de visión del mercado, entendiendo que en tu perspectiva está el individuo al centro. Claro, para mí con respecto al mercado, yo creo en la libre competencia, en el libre mercado. Acá ahora en Chile, si bien nosotros tenemos y implementamos el principio de libre mercado, no sé si funciona realmente. ¿Por qué? Ujú. Porque todos sabemos que quienes queremos emprender nos cuesta mucho. Acá en Chile tú sabes que existe el Valle de la Muerte, que son los primeros 3 años donde cualquier emprendedor, si lo hace mal, muere. Y acá en Chile no te potencian en seguir adelante. O sea, si tú mueres, te mueres. Y te llenan de impuestos y tienes que endeudarte, tienes que seguir pagando, ¿cierto? No te dan la oportunidad de volver a intentarlo una y otra vez. Y yo creo que eso también es en base de cómo funcionamos culturalmente. Yo lo que veo a veces en Chile, si te va bien, te critican, si te va mal, aún más te critican. Ujú. Entonces, funciona, es como un círculo vicioso donde jamás podemos avanzar. Y para mí, por lo menos, Mm. imagínate, ¿cuánto porcentaje da de trabajo aproximadamente las pymes acá en Chile? Más o menos un 60%, Sí, 50%. la pyme en Chile da alrededor de 6 millones de empleos, 6 a 7 millones de Imagínate, empleos. imagínate. Y, o sea, 12 millones de personas o más son las que se ven involucradas en los medios ambientes, ya sea, por ejemplo, para hacerlo en números prácticos, existen 3 millones de pymes, donde hay alrededor de 6 millones que trabajan en las pymes. Y fundamentalmente lo que ocurre es que el porcentaje de personas que se ven afectadas eh, y que trabajan en el mundo pyme, que se han visto afectadas últimamente, alrededor de Mm. 8 a 10 millones de personas. Imagínate, y aparte las pymes acá solventan el 12% del PIB nacional. Ahora, es importante saber de cómo yo podríamos potenciar, de que el individuo, como es el centro de la sociedad, cómo se puede potenciar. Para mí, lo ideal sería que una pyme, si sabemos que en los primeros 3 años existe este Valle de la Muerte, que no paguen impuestos, que se les dé la oportunidad de poder avanzar y de poder crecer. O sea, es imposible si tú anulas a la pyme o a la persona que quiere entrar al mercado con grandes empresas, obviamente que no le das la oportunidad de poder competir. Entonces, a mí lo que me llama mucho la atención de que acá dos sectores políticos, tenemos acá la derecha en particular que habla, no, que somos libre mercado, y la izquierda por otro lado, no, queremos más Estado, pero ninguno llegan al consenso de decir, oye, pero démosle también a la oportunidad de que los individuos también se vayan desarrollando. Para mí, un libre mercado es donde cualquier persona que pueda emprender pueda competir con las grandes corporaciones. Ese para Ah, mí es un libre mercado real y yo lo desconozco si la tendencia de derecha actualmente que defiende tanto el libre mercado no es capaz de aplicar políticas públicas que nos ayude a ser mucho más desarrollados. Para mí pero ahora en Chile, dime. sí, sí, entiendo la idea, pero uno de los temas fundamentales que es una carga de arrastre que viene del proceso constitucional anterior y que un poco es parte de los bordes, es que Mm. pasamos de ser un Estado subsidiario a un Estado, y corrígeme si me equivoco, un Estado social y de Social derecho. y democrático. Es de- Sí, esos Ahora, son dentro de los 12 bordes, que es el borde dentro de número los 5. 12.
Hay que tener súper claro eso, pero también dentro de esos 12 bordes, que es el borde número 5, a lo que tú me dices, también dice claramente que se van a respetar las libertades del individuo y también van a tener participación el Estado junto con el privado. Ahora, en los comisionados expertos que lo he estado escuchando durante esta semana, su gran problema es cómo le dan la bajada social al sistema subsidiario. En realidad va a seguir manteniendo el sistema actual, va a ser subsidiario, porque claro, cuando hablan de derechos que va a entregar el Estado, habla de la progresividad de estos y también habla de responsabilidad fiscal. Si al momento que alguien llega a decirte no, va a ser todo estatal, es mentira, porque el borde establece que no es así. Entonces no es subsidiario y tampoco es social. Es una mezcla convexa y entre ellas dos tienen que lograr un equilibrio. Y ahí tenemos que ver cómo los dos sectores políticos se van a poner de acuerdo para poder llegar al equilibrio, porque yo soy súper realista, yo creo en la libertad económica, creo en la libertad del individuo, pero también es importante que exista un Estado, ojalá lo más pequeño posible, pero que sí exista y que tenga una muy buena distribución de nuestros recursos, porque ellos son el Estado, es el gran eje, es el gran músculo que debería hacer una buena distribución de nuestros recursos, situación que no está sucediendo. Nosotros lo vemos, por ejemplo, ¿dónde vemos eso? Lo vemos en las municipalidades. ¿Tú sabías que aproximadamente de 10 pesos, 8 se malversan en las municipalidades? Y ellos son las grandes entidades que se encargan de poder redistribuir la riqueza, situación que no está sucediendo en Chile. Entonces, Ahora, dime. sí, ahora un poco de lo que tú hablas mucho y que creo que es parte también de los bordes del tema de la descentralización y regionalización, ¿ya? Sí, Entonces, em, ¿tú estarías de acuerdo, y esto es parte de los desafíos que quizás se van a plantear, hay una lógica que está surgiendo en la conversación sobre construir macrozonas? Ya, por ejemplo, macrozona norte, macrozona sur, macrozona centro, macrozona austral, ¿ya? Y de ahí empezar a construir un proceso de regionalización donde, por ejemplo, se está conversando que extender la zona metropolitana hacia O'Higgins y Valparaíso, ya que pueda incluir estas dos zonas, estos dos ejes, para, por ejemplo, reestructurar el sistema de transporte, reestructurar el sistema de vivienda. Me gustaría saber, desde el Partido de la Gente y desde ustedes, o desde ti como candidata, ¿cómo ves tú este proceso de nueva regionalización y cuáles serían las bases para un nuevo modelo? Por ejemplo, hacia lo que es una justicia tributaria. sí, ahora hay que ver que nosotros, los comisionados expertos, se basan en base a los 12 bordes constitucionales que Ujú. quedaron reflejados en el artículo 154. Y desde ahí también existe el Comité Técnico de Admisibilidad que van a corregir estos dos y los van a proteger a como dé lugar estos 12 bordes. ¿Qué dice el borde número 2? Chile es un Estado unitario y descentralizado. Y cuando hablamos de que el Estado va a ser unitario, no habla de la descentralización económica. La concentración va a seguir siendo del gobierno central y por eso hay que tener ojo, porque cómo se va a hacer la distribución de la riqueza, se va a seguir manteniendo el monopolio en un solo sector y luego se va a hacer la distribución en las regiones. Ahora, para mí, tener una descentralización, ojalá lo más sana posible, para mí es sacando la figura del delegado presidencial, por ejemplo. Los delegados presidenciales son personas, son políticos marcados a dedos que tienen mucho más injerencia política y también económica en las regiones, más, inclusive más que los gobernadores regionales, que ellos son elegidos democráticamente. Entonces, para mí, esa situación me gustaría que la sacara, eliminamos un político y que la parte O sea, de descentralización o sea, funcionaría también política. fortalecer el gobierno regional. Exacto. Bien. Para mí esa sería la forma. Y yo soy súper clara también en eso, porque a mí me encantaría también tener independencia económica y tributaria por cada uno de cada una de las regiones que supieran. Ahora, el gran punto de eso sí funcionaría si fuéramos tres grandes ejes, el norte, centro y sur. Ahora,
Si habláramos como cada una de las regiones de tan pequeñas, por ejemplo, Antofagasta, no sé cómo funcionaría como la región del Biobío Mm. o la región de Ñuble, que son más pobres. O nosotros, que también, si bien hay una gran concentración económica en las grandes ciudades, alrededor son demasiado pobres. Entonces, por eso Mm. hay que tener súper ojo de cómo se puede plantear una descentralización. En la actual constitución también existe la descentralización, pero en la forma no aplica. Entonces, Ahora, s- esta descentralización la quiero conectar con un tema que creo que desde tu expertise es muy importante, que es la probidad. la probidad. Entonces, ¿cómo ves tú? Porque cuando uno habla de probidad, uno habla desde el sentido de el buen manejo de los recursos, personas integrales, corrupción. Corrupción. Y uno dice, eh, uno no quiere caer en esta lógica de países totalitarios como China, por ejemplo, Mm. donde el que es corrupto, el que es corrupto, ¿qué pasó acá? No sé, La nos persona que, mezclamos. sí, está bien raro esto, dame un segundo, ahí sí. Bien raro eso, son cosas raras que ocurren, sí, Cosas raras. cosas raras. Donde, por ejemplo, se establece la pena de muerte para el corrupto, en Japón también. En Japón se le dan 40 años mínimos de cárcel a la persona que es corrupta. Entonces, la pregunta que yo hago acá es, bueno, ¿estaremos dispuestos todos a ese nivel de llegar a aplicar constitucionalmente, decir, la persona que es corrupta debe recibir de inmediato una pena de muerte o una pena, no una pena de muerte, pero sí una alta condena? Por ejemplo, yo me acuerdo hablar con Ramón Huidobro, creo que es ¿Mm? candidato Ah, por Santiago, por la metropolitana. Él mm. me decía, la única forma de que la gente le tenga miedo a corromperse es tener una pena efectiva de cárcel en la cárcel común de mínimo 20 años. O sea, que le duela a la persona que haga corrupción y que el incentivo sea el más mínimo y que sepa que le va a caer todo el peso de la ley encima. Ya, aquí estamos hablando de corrupción estatal. Ellos no se rigen bajo la ley normal, por ejemplo, del Código Mm. Civil, penal, de familia, laboral. Ellos se rigen bajo el Código Administrativo. Y los códigos administrativos funcionan totalmente distinto como nosotros los civiles o como el mundo privado. Entonces, por ejemplo, efectivamente sí se pueden llevar a los corruptos a la cárcel en estos momentos, pero ahí tiene que haber voluntad política. Entonces, ¿qué se rigen? Se rigen por las normativas administrativas, donde terminan dándole, por ejemplo, 5 años de no ejercer el cargo, o bien terminan haciendo estos cursos de ética y ahí queda nomás. ¿Por qué? Porque el trámite para poder llevarlo al Código Penal primero tiene que pasar por la Contraloría. Cuando tú ves a un corrupto hay dos vías, o tomas la vía administrativa o la vía penal. Para ingresar a la vía penal tú tienes que tener una mayoría, por ejemplo los concejales. Tenemos los concejales, descubrimos que no sé, que el alcalde es corrupto y yo voy a la fiscalía y lo denuncio. Mm. No basta tan solo uno, tú tienes que tener a todos los concejales en la misma línea para empezar a iniciar el trámite Mm. para el tema de corrupción y denunciarlo. O sea, Hay ese es el otra forma. problema, por ejemplo, de la comuna de Vitacura. Exacto. Y Mm. ahí el tema de la malversación es súper complejo porque cuando hacen estas tipos de ONG, ¿cierto? Ahí armaditas, la Contraloría por ley, bajo el Código Administrativo o bajo la ley administrativa, no tienen injerencia para revisar porque eso funciona no bajo una ley administrativa, sino privada. Entonces ellos no tienen injerencia de ver de qué recursos se malversan ahí. Y por eso estas fundaciones son tan complejas para poder ir regulando dentro de la misma administración pública. Para mí, para poder abolir, o sea, para estar encima de la corrupción y la probidad, hay dos opciones. Para mí una es de que los controles municipales, que ellos son los encargados de ver de cómo se distribuye nuestros recursos en una municipalidad no sean dependientes del alcalde de turno, del político de turno. Ellos que tienen que estar bajo el alero de la Contraloría General de la República. ¿Por qué? Y yo te lo digo de forma personal.
A mí me han contado que han llegado controles, por ejemplo, están con los controles de las municipalidades que son amedrentados por el político que entra. Una persona normal que te anda encerrando en una oficina pequeñita, no te entrega la información, ¿tú qué haces como un ser humano común y corriente? Si no quieres perder el trabajo, ¿qué haces? Haces la vista gorda. Entonces, de la única forma de darle más poder a los controles internos de cada municipalidad es que estén bajo el alero de la Contraloría General, no del político de turno. Y ahí mantienen la autonomía dentro de un círculo que es netamente político. Y ahí funciona la administración pública, por ejemplo, el código administrativo funcionaría mucho mejor. Y la otra opción, que a mí también me gustaría que existiera en este texto constitucional, esa era una, de que la primera. Y la segunda, me gustaría que existieran tribunales administrativos. ¿Qué persona mejor sabe entregar una pena que un experto administrativo? Eso es también lo que sucede, porque cuando llegan, por ejemplo, van al Ministerio Público y después lo tienen que llevar, como no conocen estos jueces que son civiles, penales, familia o laboral, no tienen idea de código administrativo o de ley administrativa, terminan aplicando normas que son del derecho privado, no público. Pero Y ¿qué por eso ocurre? queda en nada. Pero ¿qué ocurre cuando tenemos casos como Sokimich, donde el mundo privado corrompe a través de cohecho y otros tipos de eh, malversación de fondos, etcétera? Porque hay múltiples formas de corrupción. Pero ¿qué pasa cuando el mundo privado decide? Por ejemplo, pues, tenemos la ley de lobby, pero muchas veces sabemos que eh, No aplica. no, ni siquiera lo aplican, sino que tienen estas... hay otras formas de proceder que ya son casi mafiosas. Entonces, ¿cómo? Porque aquí el problema quizás podemos controlar la corrupción en el mundo público. Pero ¿qué pasa cuando desde el mismo mundo privado, y te hablo, por ejemplo, de la Fiscalía Nacional Económica, por ejemplo, de las pocas que También muchas veces deberían, están muchas veces tan amarrados de mano que no pueden hacer, o sí. incluso, por ejemplo, los tribunales medioambientales, cuando se enfrentan a que el mundo privado, yo no digo que el mundo privado sea malo, ojo con eso, sino que aquí ocurren situaciones donde por ejemplo, desde el mundo privado no se hace a través de la ley de lobby o no se hace, por ejemplo, a través de ley de transparencia. O sea, aquí nos enfrentamos también a que tú hablas de probidad y también nos enfrentamos a que el mundo privado, por ejemplo, nos enfrentamos a casos bastante serios, donde desde el mundo privado eh, se generaron todas redes, por ejemplo, Sokimiche o el caso Cascada u otros casos, donde, por ejemplo, el caso Penta también. Ujú. Entonces, eh, ¿no será también que ese accountability tiene que ser un poco más pulcro desde el punto de vista de darle más herramientas? Por ejemplo, no sé, dándole una bajada más práctica y sencilla, empoderar mucho más al CERNAC también, para que, no sé, Sí. por ejemplo, corrígeme si me O la equivoco, UAS pero también. claro, o por ejemplo, este concepto del ombudsman, Sí, Ombudsman como el defensor del pueblo. A defensor mí del también pueblo. está, sí, a mí me encanta eso, existe en Estados Unidos, es súper buen, es una figura muy potente que protege a los civiles del poder político. Y eso lo encuentro maravilloso, a mí me gustaría mucho que esa figura existiera en este nuevo texto constitucional. Ahora, Sería súper, súper bueno. pero sería distinto a la propuesta que existía desde la convención, ¿cierto? ¿Cómo sería este ombudsman de distinto? Porque la convención anterior tenía en sus propuestas la creación de una especie de defensoría del pueblo, obviamente que tenía otras interpretaciones, que aquí caemos en el mundo de las interpretaciones siniestras. Sí, es que sí, sí, es que ese era un texto demasiado vacío, en realidad eran puras letras muertas, Ujú. tenían buenas intenciones, pero esas buenas intenciones que surgir la mala interpretación Sí, jurídica y terminarían solamente beneficiando a unos por sobre otros. Y eso no es correcto entonces, porque la ¿cómo Constitución. sería para ti este ombudsman?
Mira, podría reemplazar para mí el tema del centro de los derechos humanos, porque para mí el ombudsman tiene que defenderte del poder político, no del poder civil de unos contra otros. Es una forma también de nosotros poder dar injerencias en el caso de la corrupción, en el caso de las defensorías de las víctimas también, situación que ahora sí se va a ver en el nuevo texto constitucional. Para mí eso sería súper bueno y ya no mantendría una autonomía, sobre todo si tú lo puedes elegir democráticamente, porque a través del juicio de la ciudadanía tú puedes ver si efectivamente está haciendo el trabajo o no. No son personeros de algún político de turno. Y con respecto a lo que tú habías hablado sobre la unidad de análisis financiero, eso sería súper bueno que fuera autónomo, igual que el Banco Central, igual que, a ver, que la La Contraloría General Contraloría. de la República, ¿cierto? Sobre el CERVEL, que fueran también autónomos, porque en estos momentos pertenece al Ministerio de Hacienda, que tú Y sabes, el Ministerio de sí. Hacienda es pequeñísimo. Entonces, ¿cómo nosotros podemos, porque tú en un momento te referías a tener un estado, digamos, pequeño, pero Mm. aquí, con lo que tú me estás comentando, hay que fortalecer ciertas áreas del estado, ¿ya? Ciertas áreas del Estado. ¿Ya? Y tienen que ser autónomas del poder político de turno. Así es. Entonces, me gustaría ingresar a un área que es bastante interesante de lo que hemos discutido últimamente, ¿ya? Que tiene que ver con el factor seguridad. Y al final de esta conversación, uno de los temas que surge siempre es, bueno, ¿cómo nosotros hacemos para que tanto el sistema de justicia como las policías e inclusive las Fuerzas Armadas puedan ser autónomas de los gobiernos de turno y darles más poder en el sentido de fortalecer los sistemas de seguridad y que no dependan de decisiones del gobierno, sino que tengan una política de Estado a un largo plazo? ¿Ustedes estarían dispuestos, por ejemplo, a promover la idea de que tanto el, las Fuerzas Armadas y de Orden como Gendarmería pasen del Ministerio de Justicia a un ente autónomo de control? Sí, ahora a mí me llama mucho la atención porque dentro de los capítulos que se están ejerciendo, que son 14 en el nuevo texto constitucional, están dentro del sistema de gobierno. Mm. Es más, desaparecieron las Fuerzas Armadas, Sí. desaparecieron las fuerzas de seguridad pública, de orden y seguridad pública, y las metieron todos del sistema de gobierno, porque Mm. según ellos no tienen un capítulo separado tal como sucede en nuestra actual constitución. Sí. Y a mí me llama mucho la atención de por qué se logró esa situación sabiendo de la gran crisis que tenemos en estos momentos de seguridad pública. Entonces, claro, hay un sector que es de izquierda porque le faltó un solo voto para tener un capítulo aparte, donde dice, no, es que tienen que estar ahí porque si está dentro del sistema de gobierno, nosotros vamos a poder también eh, lograr mayores avances de acuerdo a la seguridad pública, Ujú. situación que yo no sé si es correcta. Y sí, le dieron un capítulo totalmente a la naturaleza. Es como absurdo. Yo a mí esa parte ya empiezo a tener Mm. discrepancia de cómo se están creando los capítulos de nuevo texto constitucional. Para mí, darle un capítulo entero a la naturaleza en vez de la seguridad pública ya es un poco de poder empezar a levantar alarma, sobre todo en el tema de la naturaleza, porque si ya le damos un capítulo entero, una palabra que no exista puede dar una mala interpretación Mm. jurídica y transformar a la naturaleza no como un bien per se, sino como una situación Una de derecho, entidad. de Claro, una entidad de como derecho, uno de los claro. problemas que generó, por ejemplo, el Sucedió texto en el texto anterior, anterior. donde la naturaleza se consideraba como un ser vivo, Exacto, como donde situación de derecho. claro, que tenía derechos por sobre las personas. Entonces, eso iba a provocar varios conflictos en términos de la propiedad, en Exacto. términos de, por ejemplo, situaciones, por ejemplo, uno de los temas más fuertes era el tema de la plurinacionalidad, Nacionalidad. con el tema de los derechos de naturaleza y sobre los derechos ancestrales, que se iba a provocar cierta complejidad en el sistema. Entonces, A mí ese ¿cómo? capítulo me hubiese gustado que hubiese estado en las libertades y derechos fundamentales. Claro. Y hasta ahí. Ahora, igual Mm.
¿no crees tú también que, pensando desde una perspectiva mucho más desde mi área, que es la innovación y la tecnología, si hubiéramos de tener un capítulo aparte de la naturaleza, bueno, ¿por qué no hablamos de un capítulo enfocado a la inteligencia artificial, por ejemplo? O a Exacto. la innovación. Entonces, ahí uno entra en estas discusiones que son bastante poco fructíferas y al final, eh, por ejemplo, estaba discutiendo el otro día con varias personas sobre el concepto de anomia que generó el decano Carlos Peña de la Facultad de Derecho de la Diego Portales, que es el rector de la Universidad Diego Portales, ¿Ya? que la anomia es supuestamente que Chile todo está permitido Ujú. y que, ¿cómo le explico yo a las personas que le voy a la feria? Digo, oiga, ¿sabe que Chile sufre de anomia? Y me quedan No mirando y entiende. dicen, no, no entiende. Entonces, ¿Qué es eso? Sí. claro, entonces, ¿cómo nosotros hacemos la bajada hacia las personas que eh, habitan nuestro país, que son alrededor que son muchas personas que no 17. entienden los conceptos que se están conversando? Y cuando le dice, mire, vamos a desarrollar un sistema en el cual, por ejemplo, vamos a construir un sistema penal eh, donde el delincuente va a tener acceso a un sistema de defensa, como ocurre actualmente en la fiscalía, pero las personas cuando sufren de un robo no pueden defenderse porque no tienen abogados que los defiendan. Y ahora va a existir eso, ya está. Ya Está en está. un avance y sí, ya se puso en el nuevo texto constitucional donde va a haber una protección hacia las víctimas también, va a tener aparte apoyo social, con el tema social, ¿cierto? Y Ujú. también apoyo psicológico. A las víctimas se van a empezar a proteger y se van a dar un respaldo también social al respecto, y eso ya quedó establecido en el nuevo Ya. texto constitucional. Eso a mí me gustó, es súper bueno y es una innovación que no está en este nuestra actual constitución, porque ahí te garantiza el derecho también de tú ser protegido por parte del Estado. Ahora, ¿cuáles son sus propuestas, no tan solo desde tú como candidata, pero sí desde el Partido de la Gente sobre el tema de seguridad que debe quedar establecido constitucionalmente? Mira, a mí me gustaría que existiera una nueva fuerza de orden y seguridad pública, pero que esté dedicada solamente para el control de nuestras fronteras. Y esa es una situación que sí o sí debe estar en este nuevo texto constitucional, porque a muchos dicen acá, no, es que las Fuerzas Armadas tienen que cumplir ese rol. Las Fuerzas Armadas no están para cumplir ese rol, ellos son para proteger a la patria de situaciones externas o internas de guerra. Entonces, este nuevo órgano o en esta nueva fuerza de orden de seguridad pública nos ayudaría también de que estén preparadas para poder resguardar la frontera, ya sea en el norte, en el sur, alrededor, ¿cierto?, donde tengamos mayor injerencia y también estar preparados ante cualquier calamidad al respecto. A mí eso me gustaría que estuviese Mm, dentro del nuevo texto. Como Y un con cuerpo respecto, disculpa, un cuerpo como de defensa civil. no, 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 no. Mm. No, 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 no. Eso funcionaría, no, porque si hablamos de defensa civil, puede ser, no sé, hasta una municipalidad podría poner un funcionario público, ¿cierto?, con un arma. Situación que eso es tremendo. ¿Por qué es tremendo? Porque eso se presta para corrupción. Ustedes saben que los funcionarios públicos, los que son de más bajo grado, ganan menos el sueldo mínimo. Se puede prestar para corrupción, se puede prestar si no están preparados por un orden jerárquico, ya sea militar o cualquiera, ya sea de PDI o de carabinero, de prestarse para otras situaciones que a nosotros en el largo plazo, en vez de ayudarnos, nos terminaría rebotando esto en la cara. Entonces hay que ser súper responsables cuando tú hablas de fuerza de orden y seguridad pública, porque nosotros queremos que esto primero, sea eficiente y segundo, que quede vigente en el largo plazo. Mm. No me gustaría que de aquí en 2 años más dice, no funciona porque son corruptos, no funciona porque dispararon mal o no funcionan porque no sabían cómo llevar el Mm. orden de lo que establece la jerarquización. O sea, la jerarquía
de las Fuerzas Armadas, las jerarquías que tiene la PDI, la jerarquía que tienen los carabineros debe seguir existiendo. Y si existe esta nueva fuerza de orden y seguridad pública, tiene que mantener los Mm. mismos alineamientos que esas tres funciones que nosotros tenemos dentro y actual en la Constitución. Ahora, uno de los temas más relevantes, obviamente, libertades y derechos y también deberes, ¿ya? Entonces, para ir acercándonos al cierre de esta conversación, ¿cuáles serían para ti las libertades y derechos que deberían quedar consagrados en este nuevo texto constituyente? Bueno, primero, todos los derechos fundamentales a mí me gustaría que estuvieran fortalecidos y protegidos a través de un quórum supramayoritario. A mí no me gustaría que viniera cualquier personaje. Sabemos que Gabriel Boric en su ¿cómo que se llama? En esto, que presentó su programa de gobierno, salía que quería coartar la libertad de prensa, de expresión y opinión. Y eso yo no estoy de acuerdo. Entonces, para poder llegar a eso, tú tenías que meterte en la actual constitución, ¿cierto? Y tener una mayoría para poder modificar esto, y ahí ya tu derecho fundamental, que es la libertad de expresión, va a quedar coartada. Entonces, para mí, me gustaría, si bien van a funcionar ahora a través de 3/5, que eso tuviera el máximo posible, de que no cualquier mayoría circunstancial llegue y te digan, ah, no, es que ahora yo voy a modificar los medios, Mm. voy a coartar la libertad de expresión. Esa situación no puede suceder. La libertad de culto también. Todo para mí, lo que es libertades y derechos fundamentales, tienen que ser protegidos por un quórum supramayoritario. Esa es la forma de que yo podría, como propuesta constitucional, dejarlo establecido en este nuevo texto. Y cuando hablamos de derechos, porque claro, como se va a reemplazar el Estado subsidiario por un Estado social de derecho, ¿cuáles serían para ti los derechos básicos, más allá de las libertades que deberían estar consagradas constitucionalmente? Bueno, la salud es una de ellas. A mí me gustaría que la salud fuera mucho más eficiente, de que tuviese también garantizada y que también tuviese participación con el sector público y privado. Porque muchas personas me hablan y me dicen, bueno, que son más inclinadas también, son más sociales, ¿no? Hablan de que, ah, no, ¿sabes qué? A mí me gustaría que fuera todo lindo, perfecto, pero que no existan los privados, porque hablan que los privados son malos, pero son Mm. mucho más eficientes. Entonces, y también eso también ayudaría de cómo la salud se puede arreglar, y todo el sistema público, de que se Mm. vayan alejando del tema de la carrera pública, de que funcionaran ya también con el código de privado. No sé si me explico, porque todos los funcionarios públicos, voy a empezar todo al revés, Ujú. los funcionarios públicos son de carrera. Entonces, si están en el grado 1, el grado 2 y así sucesivamente, va provocando que se vayan cansando, les paguen menos, pero si funcionan más de carrera y empiezan a Ujú. funcionar, por ejemplo, en base a de cómo funciona el sector privado, sería maravilloso en el sentido de que cada uno pueda ir creciendo profesionalmente dentro del mismo estado. Eso sería súper bueno. Y a mí me gustaría, volviendo a la pregunta, porque me fui por otra rama de nada que ver, Ujú. me gustaría que tuviese garantizada la salud, ¿cierto? Tal como sucede, igual estando en orden del público y el privado. La educación, me gustaría que quedara consagrada la educación preescolar, situación que ahora en la actual constitución no está. Solamente está la básica y la media, que estuviese solamente la preescolar, porque para mí es importante la meritocracia y la igualdad de oportunidades. Como yo, una familia, yo te digo, porque yo estudié y trabajé teniendo una niña cuando yo tenía 9 meses cuando empecé la universidad. Entonces, a mí me ayudó siempre mi mamá, y tuve la gran suerte que tuvimos que un familiar cercano me ayudó en cuidar y yo poder ejercer mi libertad de poder desarrollarme profesionalmente, y mi marido también. Y el Estado debería garantizar eso, que los cuidados, que si tú ya quieres emprender una familia, el Estado te garantice de que tu hijo va a estar resguardado para poder seguir tu proyecto de vida, como estudiar y trabajar, y de esa forma tú puedes también ser menos dependiente del Estado. Bien. Ahora, un par de preguntitas finales. ¿Y cómo financiamos los derechos?
¿Cómo financiamos los derechos? Eso es una muy buena pregunta. La financiación de los derechos siempre va a ser todo en base a en base de cómo vaya funcionando económicamente el país o el desarrollo económico. Sin desarrollo económico, aunque le pongas millones de impuestos, tú no vas a recaudar más. Y la única forma de tú poder ser mucho más eficiente es teniendo dinamismo en la economía. Y los derechos, la consagración de derechos está bien como está funcionando ahora. Ahora, de que tiene que ser más eficiente, lo tiene que ser. Ahora, una pregunta final antes de ya terminar y avanzar a tu minuto de confianza es que em, ¿tú consideras importante el factor familia en el país? De que nos enfrentamos a varios procesos en los cuales tenemos una baja tasa de natalidad, tenemos problemas de envejecimiento de la población. Muchísimo. ¿Cómo nosotros en la Constitución podemos ver hacia un poco, porque se supone que esta Constitución no es para 2 años más, es para 50, 100, 50. ¿ya? Entonces, ¿cómo esas urgencias, esos dolores que del Chile real, envejecimiento poblacional, baja tasa de natalidad, fuga de intelectuales, problemas económicos serios, la juventud no se proyecta en Chile? Ujú. ¿Cómo enfrentamos esas complejidades para un texto constituyente que sea de unidad nacional? Mira, primero hay que dejar bien las reglas del juego bien claras. Ese es punto número uno. Lo otro, para mí, lo importante es el desarrollo económico. Tiene que ir de la mano también con una buena natalidad, pero tú no puedes obligar a las personas a tener hijos o no. O sea, Ujú. eso ya créeme que ya sería Sí, dictadura completa. Yo creo mucho, mucho también en la libertad individual, en lo que tú puedas hacer o no. Y esta situación de lo que tú me dices, oye, ¿sabes qué? ¿Cómo no es un problema ya de Occidente? ¿Y cómo nosotros podemos ir arreglando esto? Es incorporando tecnología. La tecnología es el punto primordial en una sociedad para que nos podamos ir desligando de ciertas situaciones. Por ejemplo, una gran empresa o una microempresa que empiece a utilizar inteligencia artificial y pueda optimizar sus recursos y te entregue también, el país te entregue seguridad y seguridad también. Si la seguridad no está garantizada, créeme que aunque mm, sea, tengan los genios más deslumbrantes de acá en Chile, no van a venir a invertir. Si para ser atractivo como un país en el desarrollo, eh, ya sea tecnológico y económico, primero tú tienes que resguardar la seguridad. Eso es lo primordial. Y luego de eso van los siguientes pasos. Con respecto a, volviendo también de nuevo con el tema de la natalidad, yo creo en cada uno en la libertad individual, o sea, yo no puedo tener injerencia, oye, sí. ¿sabes qué tienes que tener hijos? No, 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 para a nada. lo que Robin, yo me refería es que tenemos, por cierto, una crisis en esa línea, en el sentido de, por ejemplo, sistemas de Es pensiones, occidental de todas maneras. sistemas de pensiones, dónde ponemos las inversiones en educación, en salud. Mucha gente habla de que Chile puede transformarse en un país de emprendedores, pero somos número 78 en innovación a nivel regional. Entonces, como pregunta Mm. final es, si tú tuvieras que elegir un tema que tú dices, este es mi estandarte para el texto constituyente, ¿cuál sería y por qué? Mm. A mí me gusta mucho, me gustaría trabajar mucho en la probidad, ¿sabes? Tengo muchas ideas respecto a a la probidad, sé cuáles serían los mejores mecanismos para poder seguir avanzando. No basta tan solo de poner más penas de que, ¿sabes qué? 50 años, sino si el derecho administrativo no está bien hecho, o de que existan jueces que no conozcan de derecho administrativo y terminen dándole una pena mínima, o que solamente exista la Contraloría General de la Mm, República que te termine dando penas administrativas. A mí me gustaría trabajar en eso porque también tenemos que ordenar el Estado desde adentro. Hay muchos políticos, y bueno, y yo también me hago cargo porque yo estando en una elección popular, están, militar en un partido en particular, yo me hace político, es ser responsable. mm. Entonces, ¿cómo yo les llevo la responsabilidad? Es de que las leyes que se hagan se cumplan. Y hay leyes también que existen en la actual Constitución que me gustaría que desaparecieran. Por ejemplo, del artículo número 34
número 14, o sea, el artículo 34, número 14, dice que los políticos de turno, ya teniendo un quórum, por ejemplo, ellos quedan libres de polvo y paja. Entre ellos se votan y dicen, ya, no te va a pasar nada, y siguen funcionando su vida como si nada. Eso debería desaparecer. Ningún político debe tener mayor injerencias que un civil. Para mí eso es súper importante de la forma de cómo se puede funcionar un país, porque les guste o no, nosotros como sociedad funcionamos en el Estado, el privado y nosotros los individuos que hacemos que sea el Estado y el privado siga funcionando, ¿cierto? Pero acá alguien está funcionando mal y en este caso el Estado no está haciendo muy bien su rol, que su rol principal es de proteger a las personas, a los individuos, ¿cierto? El Estado tiene que estar al servicio de las personas y no al revés. Y ese principio, el número uno que es de esta actual constitución y que se debe prevalecer en el nuevo texto, no se está cumpliendo. Me gusta esta frase que tú dijiste, debemos ordenar el Estado desde adentro porque su rol es proteger a las personas. Sí, las tiene que proteger. Las tiene que proteger y no lo está haciendo. Entonces, también a todos los políticos, y me incluyo, no voy a hacer, los políticos son malos porque yo soy político, ya me hago cargo, es tener al centro primero a las personas y hacerse cargo de ir más allá en lo que es tu beneficio personal, un beneficio partidista, sino un beneficio para todos. Y también recordarle a las personas que nosotros somos un espectro, pero un abanico totalmente distinto. El norte es distinto al sur, el centro es distinto al norte o al sur. Todos somos distintos, pensamos distinto y tenemos ideologías políticas distintas. Este nuevo texto constitucional nos debe proteger a todos por igual. Y si yo estoy en este nuevo proceso constitucional, ese es mi principio, poner en el centro las personas, independiente de su color político, independiente de donde viva, independiente de su clase social, independiente si es del sector público o privado. Es a todos por igual y pensar en el bien común para todos por igual en el desarrollo como país. Ese es mi gran foco para poder ir avanzando como sociedad. Entonces, es un trabajo bien complejo, es un trabajo que yo me lo tomé súper en serio, por eso me metí también en esta candidatura, Sí. porque me quiero hacer responsable, me quiero hacer cargo para que esto funcione. Y si no es así, bueno, ahí cada cual tomará, primero voy a ver en qué termina esto, para tomar mi determinación si después al 17 de diciembre si vamos a favor o en contra. Si es así de simple. Carol, mira, yo quiero agradecer el tiempo que has tenido para esta entrevista y vamos a avanzar con una parte un poco más relajada, un poco más Relajémonos. tranquila, porque ha sido bien intensa esta conversación, así que yo Me creo pongo a bailar. que... No, sí. Vamos a hacer un pequeño juego y después te voy a dar Ya, un me minuto de gustan los juegos. confianza. Bien. Este es un juego que viene del método norteamericano, son 10 preguntas, así que te Son voy a como las pillar. cajas que dicen. No, ni como las puertas, ni como las cajas, no. Vamos a hacer algo más relajado ahora, Ya, me gusta, porque me gusta. hemos pasado desde mucha la altura y muy denso, y yo creo que igual Pero es está bueno bien, que, eso me pero gusta, me está bueno, ¿no? gusta. Sí, me Está encanta a bueno, sí, mí, sí. Y nos tienen que sí, conocer y también las sí, posturas y tampoco hay que ser tan blandengues, ¿no? Uno tiene que decir las cosas como sí. son y las personas que confían en ti o crean en ti, en tu proyecto también, a lo que quieres llevar al texto constitucional, bienvenida, y el que no, igual los voy a representar, así que no se Sí. preocupen, igual voy a estar ahí. Bueno, vamos a comenzar con esta serie de preguntas, así que no requiere tanta preparación, así que vamos con la pregunta número 1. A ver, ¿Cuál dime. es tu palabra favorita? Ay, iba a decir, no. Me gusta, me gusta la torta. Torta. Mira, Torta, nada que ver. bien. Torta, sí. ¿Qué palabra odias escuchar? Wow, qué palabra odio escuchar. Es que he escuchado tantas cosas. Wow, no sé. A ver, qué palabra me odio escuchar.
no lo puedes hacer. Es una frase en realidad. No me gusta que me digan que no soy capaz de hacer algo. Me pasa una cosa así que no me gusta, pero al final termina logrando el efecto contrario. Cuando me dicen que eres malo en algo, me dan ganas de hacer más cosas. Pero es como una frase, no te va a Bien, ir mal. Mm, mm. vamos a ver. Vamos a Ya, ver, vamos a ponme a ver. prueba. Bien. Vamos a ver, sí, Bien. sí. La siguiente pregunta tiene múltiples interpretaciones. Ya, a ver. ¿Qué te causa ¿Ya? placer? Uy, me encanta comer. A mí me encanta comer, me encanta estar con mi hija, con mi marido, pero lo que me gusta, me placer, si tú me hablas a mí, me gusta comer, porque me encanta. Eso me causa mucho placer. ¿Qué sonido o ruido? Ah, no, ¿qué te desagrada? Perdón, ¿qué te desagrada? No me gustan los puntitos esos que parecen panal de abeja, me da como un asco tremendo. ¡Oh! Mm, no, Eso es raro. creo que es aporofobia, una cuestión así que creo que se llama ese tipo de fobia Uy, que es no terrible. se Uy, llama, sí, yo sí, no. Oh, el tema una de vez los me mostraron, puntitos, son sí, unos puntitos. sí, Mira, yo no jamás pensé que me tenía eso hasta que una compañera de trabajo va y me muestra una foto de la cara de alguien normal y que tenía puros hoyitos y me dio un asco y me empezó, uy, me picaba sí, el cuerpo. Uy, no, sí, ya, eso, los puntitos no me gustan. No, 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 no. ya, ya. Mm. ¿Qué sonido o ruido te encanta? Me gusta escuchar a los pajaritos en la mañana, algo si es que tengo suerte, porque cada vez se escuchan menos, pero ese como Sí, el sonido del silencio. ya, con los pajaritos ahí sonando en la mañana, en la madrugada. Bien. Rico, me gusta escuchar con el silencio, sí. ¿Qué sonido o ruido odias? Ay, los de los autos y los bocinazos. ¿La bocina? Me Bien. carga. Sí, me carga, sí. Em, la siguiente pregunta, el uso de tu libertad de expresión. ¿Cuál es tu chuchada favorita? Es bien flightesía, Ya. pero es muy ordinaria. No, no, si aquí hay libertad de expresión, así que no hay problema. ¿Estáis segura? No, si no hay problema. ¿Estáis seguro que lo puedo decir? Sí, sí, estoy seguro, estoy Ya seguro que estáis se puede seguro, decir. Estoy estáis seguro. seguro. Sí. Perro culiado. Oh, está buena esa. Sí, esa es bien fuerte esa palabra, sí. Viste, sí. Pero sí, Esperáis menos, no. ¿viste? Sí, pero me gusta la honestidad, eso es bueno, eso es bueno. Tú me dijiste, yo Sí, dije, sí. bueno, Bien, estoy está siendo bien, está bien, honesta. está Ya bien. está bien, Muy ya. bien. Ya. Em, Después lo vas a censurar, estoy no, segura. yo no censuro, si esto queda, esto queda, queda. Em, si tuvieras que elegir otra profesión o oficio, ¿cuál sería? Hoy la danza siempre me encantó. Me encanta, me encanta. Esa hubiese sido mi carrera, mi carrera. Pero Mm. soy mala bailando, ese es el problema. Bueno, si tú eres de Pero, Rancagua y ustedes tienen toda una tradición con un baile en particular, una canción, pues así que eso es como bien representativo de ah, ustedes, pues. no, pero es que me gusta, no, pero me gusta esa cosa de la estética, de las bailarinas, y yo no, pues mira, imagínate, Mm, me gusta comer, tengo mis rollitos, ¿cierto? Todas esas mm, cosas, así que, pero me gusta verlo, si me reflejo en ella, ya me veo ahí flotando, pero no. bien. ¿Qué Ya. profesión jamás harías? Wow. Y no lo digo porque no me gusta la profesión porque lo pensé, pero vi los pros y los contras. Encuentro que las personas que estudian gastronomía, yo me saco el sombrero por ellas. Muchos vienen con la ilusión de poder creer, de crecer, de tener tu emprendimiento, porque yo lo pensé también. Y es más, trabajé relacionado a lo mismo y es una carrera muy sacrificada, estas 12 horas dándole, 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 y uno viene cuando es más joven, viene con la expectativa que, no sé, vas a ser un gran chef, vas a tener cinco estrellas Michelines, y no, tú empiezas de abajo, pelando papas y todo eso, Ujú, y yo admiro a las personas que tienen esa pasión también de estudiar gastronomía y siguen y siguen y siguen, yo eso de ellos también me saco el sombrero, pero no bien. estudiaría eso. Y técnico jurídico,
porque es una carrera acá en Chile que la siguen metiendo y no tiene mercado laboral. Mm, Para bien todos los chicos que estén interesante. escuchando. Sí, es terrible porque es una carrera muy barata y los institutos profesionales la siguen metiendo y ilusionan a los chicos que Mm, prácticamente van a ser abogados y nadie contrata técnicos jurídicos. Es eso. una carrera que es tremendamente desilusionante para los chicos que entran con la ilusión también de ser profesionales. Y una pregunta final antes de nuestro minuto de confianza. Si Dios y el cielo existen, ¿Ya? ¿qué le dirías a Dios cuando llegue a las puertas del cielo? ¿Por qué nos creó? Eso le preguntaría. Wow. Si están mal, sí. Quiero saber que por qué, que me exija una explicación. ¿Por qué nos creaste? Así que Wow. dime tú, si eres tan genial y creaste todo esto, ¿por qué nos creaste a nosotros? Dime tú. Wow. Sí. Carol Aro Seguel, que La primero primera que del todo, voto, la primera, eso es, ya se la primera puede, del hoy día ya voto. se puede hacer como llamado a votar, Sí, ¿cierto? Vote por mí, ya. sí. Sí, yo soy la primera del voto de la región de O'Higgins, la A1. O sea, ustedes abren el voto y me van a ver a mí. Ni siquiera me vean. Lo abren y dicen, uy, tantos, 20 personas. No, yo no, la primera. Ni siquiera se acuerdan A1, de mi nombre. A1, A1. A1, bien. Voy a dar este minuto de confianza para que puedas expresar tus ideas y en este minuto de tu libre forma de expresarte, eh, lo que tú quieras, en este minuto empezando desde ahora ya. Bueno, a todas las personas de la región de O'Higgins, les quiero decir que yo estoy comprometida con ellas, a cada una de ellas, desde las ciudades hasta lo más mínimo de las zonas rurales y también de Chile. Y yo, para mí, un texto constitucional sano es que el que nos representa a todos, un texto constitucional que no tenga ideologías políticas, un texto constitucional que nos ayude a ser mucho mejor en un futuro. Para mí, el centro siempre van a ser las personas y nadie más. Y tengo súper claro que el Estado tiene que estar al servicio de las personas y no al revés. Y para mí también es importante el desarrollo de nuestro país, porque sin desarrollo nosotros no podemos conseguir absolutamente nada. Eso es lo Bien, que, el resumen de lo libre. Carol Aros, candidata al Consejo Constituyente por la región de O'Higgins. Muchas gracias por O'Higgins, O'Higgins. La famosa sexta región, eso es muchas comunas, Orrengo, Rancagua, Machalí, San Fernando, Humachihue, Las Cabras, San sí, Fernando, Santa Cruz, Rengo, Chimbarongo, Mostazal, Granero, wow, son hartas muchas comunas. comunas. Bueno, Cominco, Olivar. bueno, te deseo lo mejor en este proceso. Esperamos estar en contacto para en una nueva oportunidad que podamos conversar. Esto fue Líderes Capital Rock. Muchas gracias por tu tiempo y te Muchas deseo gracias a ti, una Orlando. feliz semana. Gracias. Muchas gracias.